Bueno, gracias a todas por venir hoy a estar aquí. Antes que nada, quiero empezar dando las gracias a las personas que forman parte de este proyecto, a mi compañero Pepe Arteaga, que es parte fundamental de DETRANS, a Gracia Trujillo por estar hoy aquí con nosotras y querer compartir su maravilloso trabajo. Y, por supuesto, a Gilberto y a Jerónimo, porque, bueno, siempre son un motor y un impulso que nos permiten estar aquí, pues, pudiendo hablar de estos temas. Voy a resumir de forma muy breve. Bueno, ¿quién es Gracia Trujillo? Para aquellos que no lo conozcan. Ella es profesora de Sociología en la Complutense de Madrid. Además de eso es teórica, es activista, investigadora queer. Y, bueno, lo fundamental en su trabajo es cómo aborda los movimientos disidentes, así como investiga otras formas de pedagogías alternativas, tanto en el nivel educativo como en el ámbito familiar. Otra de las como vertientes del trabajo de Gracia, que es por la que hoy, pues, fundamentalmente también está aquí, es por la relación que ella a lo largo de los años ha establecido con el archivo y con el contraarchivo. Entonces, en la charla de hoy, aparte de, bueno, muchas otras cosas, lo que vamos a ver es un poco cómo los museos, como dispositivos de almacenamiento, clasifican, ¿no?, y califican los archivos, que incluyen, que excluyen, que visibilizan, que ocultan, porque, bueno, al final el tema del archivo forma parte, como nombró Pepe en la anterior sesión, forma parte del bloque que ahora estamos trabajando de trans, y lo que queremos realmente con este programa es que forme como un vehículo en el cual al final lo que queremos es que, en concreto esta institución, porque es en la que trabajamos, pues salga un poco de esa jaula en las que se construyen pues, los museos y las instituciones, como con esos discursos pues hegemónicos y heteropatriarcales, ¿no? Y lo que queremos intentar es pues queerizar el museo y en concreto, pues en este caso queremos queerizar TEA. Así que bueno, ya os dejo con Gracia. Muchas gracias a todos por venir y nada, todo tuyo. Pues muchas gracias. Me estoy intentando poner esto. Sí, por favor, me echas una mano, que no recuerdo cómo lo habíamos puesto. Es por detrás de la oreja. A ver. Tal que así. Y esto va dentro, ¿no? No tengo ni idea, pero Vale. Bueno, pues voy hablando con este. Bueno, pues muchas gracias a Steffi por la presentación, al equipo del TEA por la invitación, a Pepe Ramos por la propuesta de estar aquí y por la acogida también. Menos mal que me ibas a hacer de mal anfitrión, ¿cómo será de buen anfitrión, ¿no? Es un placer estar aquí, la verdad, compartiendo esta tarde con vosotras, vosotres, hablando de todo esto, ¿no? De las genealogías, las memorias, los archivos y, en este caso, intentando pensarlo también desde un museo, ¿no? Ahora. Vale, muchas gracias. Vale, aquí. Bueno, fijaos que en el título estoy jugando con un texto de un artículo que quizás a algunos suene aquí, que es este trabajo de, bueno, no es un artículo, en realidad es un libro, ¿no? Este de Out of the Closets and Into the Streets. Esto era uno de los eslóganes, ¿no?, de la movilización por la liberación sexual. Y hay un libro que repite un poco este eslogan y dice Out of the Closets, ¿no?, fuera de los armarios, and Into the Archives, ¿no?, dentro de los archivos. Y yo lo he puesto, como veis, con interrogación, porque lo que voy a hacer aquí a lo largo de esta intervención es pensar desde una mirada queer o desde una perspectiva queer o desde esta otra forma de pensar queer, ¿no? ¿Qué pasa cuando intentamos archivar nuestras memorias políticas, nuestras genealogías, todos estos elementos queer, ¿no? Y como veis aquí digo archivos en construcción o en deconstrucción, ¿no? Habría que deconstruir muchas de las maneras y de las formas que tenemos de activar, de archivar, y cuáles son todos los retos metodológicos que nos plantea esto, ¿no?
Entonces, fijaos que aquí estoy también haciendo una especie de paralelismo entre el archivo y el armario, ¿no? Y diciendo en este sentido que, claro, tienen muchos elementos comunes, ¿no? El archivo y el armario tienen que ver con el reconocimiento o no, la ausencia del reconocimiento, tienen que ver con exclusiones, tienen que ver con silencios, tienen que ver con revelar cosas, ¿no? También, mientras preparaba estos días, pensaba que también podríamos pensar en el cuerpo como un archivo, como nuestros cuerpos son archivos de, bueno, nuestra propia andadura, nuestra vida, ¿no? Nuestra subjetividad, nuestra identidad, qué es lo que nos sucede y, por supuesto, de nuestra entrecruce de variables, ¿no? Que es esto que hemos venido a analizar con la perspectiva interseccional, ¿no? Bueno, ya sobre esto escribió mucho Bourdieu, ¿no? Cuando hablaba del hábitus, ¿no? Y cómo está todo esto inscrito en nuestro cuerpo y, por supuesto, todas las teóricas queer han seguido en esta línea y en otras, ¿no? Cuando Butler habla de los cuerpos que importan y los que no importan, ¿no? Los que son vidas llorables y los que no, etcétera, ¿no? Y también, y en esta línea estoy trabajando últimamente, porque yo soy profesora en una facultad de educación, me interesa mucho pensar también el currículum como un archivo, ¿no? El currículum como un archivo y ver como todos estos cambios en los currícula, ¿no? De qué temas entran, cuáles no, cuáles son más conflictivos. Bueno, aquí las que trabajamos en estudios de género, feministas, LGTBI, queer, sabemos mucho de esto, ¿no? No es nada fácil alterar el currículum, ¿no? Deconstruir el currículum, ampliar, queerizar el currículum, podríamos decir, ¿no? Entonces, bueno, armarios, archivos y podríamos seguir cuerpos, currícula, pero bueno, de momento me voy a concentrar aquí en el archivo, ¿no? En el archivo y vamos a intentar pensarlo dentro del museo, ¿no? Que sería como la institución de las instituciones, ¿no? Que le van a pasar un montón de cosas que vamos a intentar ver de manera crítica desde esta perspectiva queer, ¿no? Lo que sí voy a pedir es que me controléis un poquito el tiempo, porque si tenemos poco, que nos dé tiempo luego a que hablemos entre todas y todes, ¿no? Bueno. Bueno, la primera cuestión que quería comentar para arrancar es que cuando hablamos de recuperar las memorias políticas y culturales de las disidencias sexuales y genéricas, claro, esto no es una cuestión solo de justicia histórica, ¿no? En el sentido de que lo que queremos es combatir pues, ya las tradicionales invisibilidades y silencios en relación con determinados grupos sociales, sino que también es una fuente de empoderamiento colectivo. Yo creo que conocer nuestras genealogías, nuestros recorridos de lucha, lo que ya se ha conseguido, pues Itziar Ziga decía hace poco en la presentación de un libro que acabo de publicar, decía, da mucho subidón colectivo, y cierto, es así, ¿no? Creo que los tiempos que corren, además, es más importante, si cabe, conocer y reconocer de dónde venimos, cuáles han sido los recorridos de nuestros movimientos, las intersecciones con otros y las batallas por los derechos y libertades que disfrutamos hoy, aun con sus precariedades y deficiencias, ¿no? Para que no nos cuenten las cosas como no fueron y para valorar lo ganado ya colectivamente. Y aquí estaba pensando, por ejemplo, podemos poner miles de ejemplos, pero el caso de este sector del movimiento feminista que ahora mismo está diciendo que las mujeres trans no son parte del movimiento feminista, pues hay que recordarles que sí, que las mujeres trans son parte del movimiento feminista en el Estado español desde mediados de los 90 en adelante. Y para eso tenemos las fuentes, para eso tenemos las investigaciones y para eso también armamos archivos con sus más y sus menos, pero para eso estamos construyendo o pensando en los archivos, ¿no? Para que luego no nos jueguen a esta desmemoria, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, como veis ya en esta diapositiva, veis uno de los proyectos, voy a comentaros algunos de los proyectos, de los archivos existentes que ya contamos, ¿no? con bastantes en nuestro contexto, y voy a mencionar también algún otro que me parece relevante, que seguro que os van a sonar, pero bueno, me gustaría recorrerlos y voy a hacer una serie de reflexiones sobre los archivos autogestionados, que creo que son fundamentales. Yo he trabajado más en esta línea, ¿no? Los archivos que pone en marcha la gente activista y sus relaciones con las instituciones, ¿no? Porque creo que nos interesa aquí, ¿no? Al equipo del TEA, ¿no? Pensar esto un poco desde el museo, ¿no?
Vale, entonces, fijaos que cuando pensamos en investigar sobre la protesta sexual, sobre la protesta feminista, una de las preguntas que nos planteamos, de las múltiples que nos surgen, es cómo podemos preservar las memorias de los activismos sin archivos, cómo podemos hacerlo sin documentos, sin gente trabajando en los archivos, sin recursos. Y esto es fundamental, ¿no?, lo de los recursos. Todas estas cuestiones tienen además una dimensión política y social difícil de desligar de la investigación académica, aunque quisiéramos, que por ejemplo pues no es mi caso, ni mucho menos, ¿no?, todo lo contrario. Las vidas eróticas, sexuales y afectivas responden en muchas ocasiones más bien al desorden que al orden. A esa idea de lo straight, ¿no?, lo recto, ¿no? Y, entre otras cosas, cuestiona la división entre lo privado y lo público. Se trata muchas veces de materiales, esto de la queerness, ¿no?, los materiales queer, que son difícilmente encajables, evasivos, que se encuentran inmersos en una serie de tensiones entre la producción de conocimiento, lo que se incluye y lo que no, y entre el perseguir las huellas de cuestiones íntimas y el revelarlas en clave histórica. ¿Vale? Trabajamos además, como sabemos, con lo que José Esteban Muñoz denominó lo efímero, ¿no?, la palabra del efímera, ¿no?, en latín, ¿no? Esto está relacionado con una de las cuestiones centrales que creo que tenemos que pensar, y es de qué formas el archivo configura la memoria y la historia, a las que siempre he pensado que habría que añadir el de qué formas la ausencia o precariedad de archivos incide en la memoria y la historia. Si no tenemos fuentes, si no tenemos huellas sobre las que construir, ¿no?, esos recorridos, ¿no?, esas memorias, difícilmente podemos trabajar, ¿no?, aunque ahora os contaré qué es lo que hacemos, cuáles son las estrategias cuando no tenemos esas fuentes, ¿no? En esta línea se interroga Eduardo Kickmann, aludiendo al trabajo de Derrida, Mal de archivo. Y voy a citar a Kickmann, y abro cita. ¿Hasta qué punto el mal es el archivo? Ahí donde buena parte de los archivos han desaparecido o están a punto de perderse, o son, en realidad, cotos privados o espacios corporativos de difícil acceso. Tampoco se puede hablar de excesos de la memoria sin considerar los abusos del olvido. Y cierro comillas. Y esto voy a hacer aquí un pequeñito comentario entre paréntesis, y es que, fijaos, estamos hablando de la memoria, de las memorias de la lucha feminista, de las disidencias sexogenéricas, etcétera, en un contexto en el que en nuestro país tenemos un problema con la memoria, en general, ¿no?, con la memoria histórica. Y ahí es donde se inscribe este problema que tenemos en concreto con estas luchas, ¿no? Pero creo que es que va mucho más allá, ¿no? Aquí voy a hacer una parada para mencionar una cosa sobre lo de la memoria y la historia, porque creo que esto es muy relevante aquí, y es que muchas veces creo que confundimos quizás los términos, ¿no? De hecho, dice Kickmann, tiene otra cita que os voy a leer también, que creo que es importante aquí, dice, confundimos historia y memoria, y dice Kickmann, y abro cita, separarlas radicalmente es el peligro, ¿no?, de confundirlas. Separarlas radicalmente muchas veces sucede sin buscar puntos de contacto entre ambas, ¿no? Y muchas veces también el peligro de concebir la memoria únicamente en relación con la historiografía. Esto nos pasa mucho, ¿no? Sin prestar atención a ámbitos como el cine, el arte contemporáneo, los cómics, no sé, mil cosas, ¿no?, que es una observación que comparto totalmente. Y ahora os mencionaré un apunte sobre metodologías queer, ¿no?, que es esta aportación de Halberstam con la que estamos trabajando desde hace un tiempo. Pero me quería detener en esta cuestión de la memoria y la historia, porque creo que muchas veces se confunden, y una cosa es la historia y otra cosa es la memoria, las memorias, ¿no? Una cosa es la cronología y otra cosa son las memorias, ¿no? Y cuando hablamos de memorias podemos hablar de memorias individuales o memorias colectivas. Y todas estas memorias, ¿no?, como si fueran infinidad de biografías, ¿no?, son las que configuran, conforman, ¿no?, ese relato histórico. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que nos faltan memorias ahí, ¿no? Entonces, la ausencia de esas memorias sigue incidiendo en que el relato siga siendo, bueno, pues el relato de los grupos sociales hegemónicos o el relato dominante, ¿no? Y necesitamos seguir incidiendo en esto. Ahora os hablaré un poquito de cómo, por ejemplo, nos siguen faltando pues voces, experiencias, las vidas de, por ejemplo, personas trans, travestis, lesbianas, bisexuales, ¿no?, en ese relato que hemos construido de la movilización, por ejemplo, LGTBI en nuestro contexto, ¿no?
¿Qué es lo que nos pasa también? Bueno, como os decía, que muchas veces no tenemos las fuentes, y ahora iré a ello, ¿no? Y, por ejemplo, hay un historiador que se llama Matt Cook, no sé si le conocéis, británico, que ha trabajado mucho sobre cuestiones también de memorias y dice, construir, esto es lo que tenemos que hacer desde la imaginación, muchas veces las historias que no tenemos. Y esto es parte de lo que yo voy a proponer aquí, que es que realmente tenemos que activar la imaginación para ver no solo cómo miramos y pensamos de otra manera, sino para ver qué hacemos, dónde encontramos esas otras voces, esas otras huellas, ¿no? Esos otros, sí, como rastros de historias de vida, ¿no? que es necesario, por supuesto, también reconocer, ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede en nuestro caso? Pues que tenemos el relato anglosajón también como muy todavía muy influyente, ¿no? Fijaos que todos los años cuando llegan los días del orgullo, ¿no? Finales de junio, tenemos otra vez la historia de la revuelta de Stonewall del año 69, ¿no? Y esto, bueno, claro, aquí como que cogimos esa fecha, ¿no? El 28 de junio, que marca un poco esa reemergencia, ¿no? del movimiento por la liberación sexual, ¿no? En los países occidentales. Digo la reemergencia porque antes de la Segunda Guerra Mundial ya había habido movilización, ¿no? Pero el caso es que una cosa es que cojamos esa efeméride y otra cosa es que realmente sigamos con este relato, ¿no? Y creo que tendríamos que analizar un poco también los peligros de que nos vayan indicando cómo y qué recordar de aquellos años. Creo que nuestro Stonewall está mucho más en el pasaje Begoña, por ejemplo, de Torremolinos, está más en todos esos espacios que se iban liberando en los años 60, bueno, que se iban liberando, que la gente buscaba para respirar, ¿no? En el pasaje Begoña de Torremolinos, que por cierto hay un grupo, tiene una página web que ya está bueno, recogiendo testimonios y trabajando sobre esto, ahí también había redadas en los bares, ¿no? Y a la gente la llevaban a la cárcel, pues estaba a partir del 70 en marcha la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y antes la Ley de Vagos y Maleantes, ¿no? O, por ejemplo, podíamos pensar en el campo de concentración que hubo aquí en Tefía, ¿no? Que recoge para homosexuales, que recogió Javi Larrauri, que es también amigo, en su documental, que no sé si conocéis, Testigos de un tiempo maldito, que es una pieza, yo creo que es súper interesante, que además tiene todo el valor de que él se echó la cámara al hombro y fue grabando testimonios de vida que es importante recoger porque era ya gente mayor, ¿no? Y en fin, bueno, que cuentan pues eso, con unos años por delante, pero quizás ya no tantos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas cuestiones están aquí cuando pensamos en la historia y la memoria, ¿no? Y entonces una cuestión clave es que cuando hablamos de queer o de sujetos queer, aquí estamos aludiendo a cuerpos, a experiencias, a narrativas que hablan de esa otredad, ¿no? Sexual o genérica, hablan de la diferencia. Y claro, podríamos pensar, si hablamos de los 70 o de los 80 no podemos decir queer porque esto es un anacronismo, entonces no se hablaba de queer, ¿no? Hasta finales de los años 80, pero sí podemos utilizar todo el utillaje, digamos, todas las herramientas teóricas queer para mirar al pasado, ¿no? Para mirar al pasado o para mirar y pensar en la cuestión de los archivos, que es lo que yo estoy intentando hacer aquí, ¿no? Y una de las cosas que vemos es cómo los sujetos, las personas, ¿no? Van a ser producidas de alguna manera a través de los documentos de los archivos. O sea que es fundamental no solo que busquemos esas fuentes, esas huellas, sino es fundamental ver qué incluimos, qué no incluimos, quién incluye las cosas y quién no, ¿no? Y ahora voy un poquito a esto, ¿no? Y aquí es donde os quería enseñar este proyecto que se llama Fils Feministes, de bueno, unas activistas feministas de Barcelona. No tengo mucho tiempo para detenerme a pinchar las páginas, pero os lo dejo aquí apuntado. Es interesantísimo lo que están haciendo. Fils Feministes son literalmente hilos feministas en catalán, ¿no? Y están tirando de hilos, ¿no? Y reconstruyendo múltiples genealogías, ¿no? Y recorridos activistas. Bueno, sabéis que utilizamos más el concepto de genealogía, esta idea más Foucaultiana, ¿no? De no hay una historia lineal, ¿no? De principios, de consecución de derechos, ¿no? Esta perspectiva más liberal, ¿no? De que vamos como siempre en adelante, ¿no?
sino que lo que tenemos es esta suma de múltiples voces, ¿no? De aportaciones, de huellas, ¿no? Esta idea de recorridos que van y vienen, ¿no? Que literalmente aparecen y desaparecen a veces, ¿no? Esto nos pasa mucho con las corrientes de los movimientos, ¿no? No hay una cosa lineal, ¿no? Sino que hay veces que bueno, por eso hablamos a veces también de lo de las olas, ¿no? Que tienen sus ciclos, ¿no? Bueno, Fils Feministes, si entráis en la página, tiene una frase que dice «Fem memoria, fem historia», ¿no? Hacemos memoria, hacemos historia. Y quería comentaros algunas cosas de este proyecto también que me parecen muy relevantes aquí, porque fijaos, lo que han hecho es organizar un archivo y compartirlo en una página web, ¿no? Y entonces este archivo lo están haciendo con todas las aportaciones de muchísima gente que está colaborando con el archivo, que es accesible, ¿no? Lo siguiente, o sea que tú misma puedes hasta subir, ¿no? Una plataforma que han creado, tú misma puedes subir hasta documentos que tengas en casa, carteles, ¿no? Es una manera de hacer realmente accesible esa construcción colectiva del archivo, ¿no? Y tienen también una de las múltiples cosas que están haciendo es una serie de entrevistas a activistas feministas. Y claro, aquí se plantean un montón de cosas y dicen, ¿y a quiénes seleccionamos? ¿A quiénes seleccionamos para dar cuenta de la lucha feminista desde los 70 en adelante en Cataluña? Fils Feministes está, ¿no? Enfocado en Cataluña, ¿no? Y entonces dicen, claro, tuvimos que pensar y sobre todo esto reflexionan y todo esto está en la página web, ¿no? Y dicen, ¿qué criterios utilizamos para seleccionar las entrevistas? A las entrevistadas. Dicen, bueno, pues uno es la edad, ¿no? Otro es en qué diferentes ámbitos pues han estado movilizadas, han estado trabajando, qué temáticas. Otro es las formas organizativas, pues las que estaban en la doble militancia, las que estaban en la militancia autónoma en el movimiento, ¿no? Pues las lesbianas, etcétera, ¿no? Y así es como ellas van justificando metodológicamente, bueno, lo que haríamos en cualquier trabajo de campo, ¿no? A quiénes están incluyendo. Pero es que fijaos, esto es una cosa fundamental. Si tú estás como intentando escribir una posible historia, ¿no? Del movimiento feminista en Cataluña, claro, no es ninguna tontería a quiénes incluyes y a quiénes no. Es que estas son las voces a las que tú vas a dar autoridad, ¿no? Y vas a decir, estas son las que cuentan esta historia, ¿no? Entonces es una cuestión muy importante. Y aquí hay una idea sobre la que reflexionan, que es la de, fijaos, ¿dónde está o dónde incluimos todos los conflictos, las rupturas, los debates, las fracturas? Porque todo esto también forma parte de nuestras memorias personales y colectivas, ¿no? ¿Cómo recogemos todo esto? Esto es solo una parte de todo lo que se nos queda fuera necesariamente de un archivo, ¿no? O, dicen ellas también, ¿cómo hacemos para ampliar este proyecto de archivo, ¿no? O de archivo de archivos, ¿no? ¿Cómo hacemos para ampliarlo a otros sujetos que no están en nuestras redes personales de investigación, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la gente que está mucho más en los márgenes, ¿no? Por ejemplo, en las prisiones, los CIEs, los psiquiátricos, la gente que está en esas periferias que no estamos que no tenemos cerca, que no estamos considerando, ¿no? Quizás, ¿no? Y ellas, como no, hablan de genealogías y todo su trabajo está muy atravesado por la cuestión de la interseccionalidad, que creo que también es clave, ¿no? Si queremos pensar todas estas cuestiones en esta clave queer, tenemos que tener muy presente esto. No podemos tener solo los relatos de las feministas blancas, ¿no? Que residen en la ciudad de Barcelona. No, tenemos que tener los relatos y las experiencias de vida de las blancas y de las racializadas y las que viven en Barcelona y las que están en núcleos rurales, ¿no? Y las que fueron a la universidad y las que no, y las que vinieron exiliadas y las que son catalanas, etcétera, ¿no? Esto atraviesa mucho el proyecto y creo que es importante señalarlo aquí, ¿no? Y luego se plantean otras muchas cosas, y ya con esto termino para continuar, como por ejemplo el tema de las donaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando gente dona a un archivo? Esto me lo encontré yo también haciendo trabajo de campo ahora os contaré un poquito, en Caladona, en Barcelona, porque decían, hay compañeras feministas que nos donan su archivo. Y entonces ellas se reúnen y dicen, bueno, pues vamos a seleccionar las fuentes. Y yo cuando estaba allí les decía, oye, ¿y cómo seleccionáis las fuentes? ¿Tú de todo un archivo de alguien, cómo decides qué queda para la posteridad y qué no? Y ellas me decían, pues mira, la verdad es que como lo hacemos en un grupo grande, nos aseguramos que más o menos vamos a acertar.
Esta era la respuesta, ¿no? Pero a mí me parecía una responsabilidad tremenda. Y además, otra complejidad más. Cuando hay una donación en archivo, muchas veces estaba sucediendo. Vimos algunos casos de mujeres que incluso habían cambiado de posiciones políticas. Estaban en el movimiento y ya decían que ya ellas, a lo mejor, bueno, que cuestionaban hasta lo de ciertas posiciones feministas, ¿no? O a lo mejor eran lesbianas en un momento y luego habían vuelto al armario, ¿no? O sea, que la misma vida, ya sabemos, claro que no es lineal tampoco, es que también tenemos nuestras idas y venidas y cambios, ¿no? Entonces, la misma donación no es solo de, mira, esto es un bloque, ¿no?, de esta persona, sino que todo esto complejizaba muchísimo el trabajo, ¿no? A mí me dejaba muy impresionada qué responsabilidad, ¿no?, el seleccionar lo que realmente se va a quedar en el archivo, porque el resto pues se queda en cajas que luego la gente no va a ir a consultar, ¿no? Bueno, pues este es el proyecto de Fils Feministes, que como os digo os recomiendo, que es súper interesante, ¿no? Y ahora, para seguir un poco con las preguntas, que vais a ver que la intervención mía tiene muchas más preguntas y dudas que certezas, y creo que está muy bien que sea así también, y que es una cosa muy queer, por otra parte. Quiero decir que no hay una fórmula cuando pensamos en los archivos, ni mucho menos. Lo que hay es cuestiones sobre las que podemos reflexionar y pensar colectivamente y ver cómo hacemos, ¿no?, para armar esos archivos, ¿no? Pues siguiendo con las preguntas, claro, lo que podemos pensar es ¿qué cuenta entonces como un archivo, ¿no? Os voy a enseñar, por ejemplo, esta foto que me encontré cuando hacía la tesis, que es una foto de la primera manifestación que bajó las Ramblas de Barcelona en el año 77, la primera manifestación del orgullo, que es mucho menos conocida que la foto famosa de Colita, ¿no?, que es esa pancarta, ¿no?, están las compañeras travestis y trans ahí poniendo el cuerpo, ¿no? Y es una foto que, bueno, la traigo aquí porque me parece que es significativa de lo que estoy intentando contar, que es como mirar las cosas no tan quizás de frente, sino más en diagonal, hacer estas otras lecturas, tener estas otras miradas, buscando otros espacios y otros lugares. Y esta foto la he mostrado muchas veces cuando me han dicho que no había casi feministas o que incluso no había lesbianas en la manifestación. Y yo digo, sí había. El colectivo de lesbianas que está dentro del Front de Alliberament Gay de Cataluña ya está organizado y ya están en la manifestación. Lo que pasa es que hay que buscarlas. Si no las buscamos, no las vemos, entonces decimos cosas como que no había. Sí que había. Y estaban las compañeras feministas y estaba mucha otra gente progresista, heterosexual, de otros partidos de extrema izquierda. O sea, la manifestación fue una manifestación que hoy en día diríamos de confluencia de muchas fuerzas, ¿no?, que estaban demandando la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, ¿no? Entonces, como os decía, si seguimos con las preguntas, decimos entonces, ¿qué cuenta como un archivo? ¿Quién o quiénes deciden qué se selecciona para el archivo? ¿Son les archiveres la autoridad las que deciden? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la gente tiene materiales que quería destruir o que sus familias no quieren mostrar? Una vez que se organiza un archivo, ¿cómo se configuran las relaciones de poder y simbólicas dentro de él? Y si forma parte de una institución, aquí estamos, ¿no?, pensando un archivo, ¿cuáles son los cambios o alteraciones que el proceso de institucionalización puede generar en el archivo, ¿no? Muchos son los interrogantes que se nos plantean al pensar estas cuestiones, pero, y voy a volver a Kickman, dice Kickman, y voy a citarle: lo que interesa no son los archivos, sino lo que estamos en condiciones de producir a partir de ellos. Los archivos en sí son necesarios para el trabajo de historiador o historiadora, pero no son suficientes para restituir nuestra relación con el pasado. Y continúa y dice: el problema no es solo acceder a nuestros archivos, sino el qué hacemos con ellos, el saber para qué nos sirven, desde qué preguntas nuevas nos acercamos a ellos, cuál es el tipo de actualidad que damos al pasado. Y para armar todo esto, pues una de las cosas que estamos haciendo es esto que os comentaba, de pensar en clave de metodologías queer, ¿no? Esto es muy curioso. Bueno, este es un concepto que aparece en el trabajo, ya un clásico, ¿no?, de Halberstam, de masculinidad femenina, que entonces firmó como Judith, y ahora es Jack Halberstam, ¿no? Y yo, por ejemplo, en mi tesis, que ahora os hablaré un poquito de ella, yo me di cuenta después que yo lo que había hecho es utilizar una metodología queer, sin saber que era una metodología queer.
¿Qué quiere decir esto? Que ante la ausencia de fuentes y de archivos, yo lo que hice fue coger un poco de donde pude, pero me fui guiando, como no, pues de la intuición. Y yo creo que esto de la serendipia, esto de encontrarte cosas así como por azar casi, ¿no? Estos hallazgos maravillosos, también me sucedió en la tesis, ¿no? Pero yo no sabía que esto se llamaba metodología queer. Esto me lo he encontrado después. Y fijaos, la definición dice Halberstam, es una metodología carroñera, ¿no? Que utiliza diferentes métodos para recoger y producir información sobre sujetos que han sido deliberada o accidentalmente excluidos de los estudios tradicionales del comportamiento humano. La metodología queer trata de combinar métodos que a menudo parecen contradictorios entre sí y rechaza la presión académica hacia una coherencia entre disciplinas. Bueno, esto parece mentira, pero nos sigue pasando mucho esto de la cuestión disciplinar en las investigaciones, ¿no? Yo soy historiadora de formación y luego hice una tesis en un departamento de sociología y yo me pasé mi tesis explicando, respondiendo a la pregunta de si era historiadora, si era socióloga, y yo decía, pues estoy en esas intersecciones, estoy en esos entre, ¿no? Una cosa que se llama la sociología histórica, la historia social, o incluso idealmente podríamos pensar en esto que tienen el ámbito anglosajón, que son los estudios culturales, ¿no? Que precisamente aunan muchas disciplinas y muchas miradas. ¿Qué quiero deciros con esto? Que cuando trabajamos en cuestiones de género, sexualidades, lo que hacemos es que estamos juntando muchas cosas. Yo lo veo ahora con la gente que trabaja conmigo en su tesis, que si la filosofía, que si el cine, que si la literatura, que si ahora movimientos sociales, que si, ¿no? El otro día una de mis doctorandas le ponían problemas porque no se estaba ciñendo a lo que es la literatura de sociología. Y decía ella, claro, es que yo las referencias que estaba llevando a ese seminario, yo decía, no te preocupes, no pasa nada, está bien, porque estamos desbordando esa categoría, ¿no?, de la sociología. Esto es lo que estaba planteando aquí Halberstam con las metodologías queer, ¿no? Bueno, entonces vámonos un poco a los tipos de archivos. Yo he trabajado mucho más, como os decía, sobre los archivos autogestionados, los archivos que arma, como dicen en CONUSUR la gente activista, pues porque no hay tiempo que perder y muchas veces no se puede esperar a las instituciones. No es casual que la gran mayoría de los archivos que tenemos son estos archivos autogestionados y activistas, ¿no? Esto también lo ha escrito sobre ello Halberstam, ¿no? Cuando dice, no es casualidad que son los mismos sujetos implicados los que tienen interés en que se conozca su historia, sus memorias, en documentar, ¿no?, las actividades o los procesos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, cuando intentamos diferenciar tipos de archivos, creo que esta es una manera de escapar de esto del mal de archivo derridiano, ¿no? Y sabéis que tenemos muchísimos tipos, bueno, varios tipos de archivos. Pueden ser archivos más generalistas, que son los más tradicionales, ¿no? Por ejemplo, los archivos administrativos, históricos. Tenemos archivos especializados, por ejemplo, el Centro de Documentación del Casal Lambda en Barcelona, el del FAC también en Barcelona, el de Maite Albiz de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, el de la Casa de la Dona en Valencia, el de Caladona también de Barcelona, etcétera, ¿no? Y otros tenemos, que aquí es donde queremos llegar, ¿no? Otros tenemos que se denominan queer, ¿no? Archivos queer como este que os traigo aquí, que es el archivo, fijaos, transfeminista queer, la Neomudéjar de Atocha, que no sé si lo conocéis. Es un archivo autogestionado que ya tiene unos años, que está en un centro que se llama la Neomudéjar de Atocha, ¿no? Y creo que este archivo, de hecho, está siendo bastante exitoso en recopilar fuentes, porque mucha gente se está acercando al archivo a llevar pues cosas que tiene en casa, que esto nos pasa mucho a las activistas, que tenemos en casa carteles y documentos, ¿no? Y como es un archivo que está siendo como muy inclusivo, ¿no? Yo creo que está invitando mucho a que la gente lleve las cosas que tienen en casa, ¿no? Otro ejemplo de archivo es este, que no sé si os suena, que es este de Guardiani de la Contramemoria, que es un archivo transfeminista, queer, transmaricabibollo, andaluz. Fijaos la idea de guardar, de ser guardianes de la contramemoria, ¿no? Ese lugar del poder, ¿no? De nuevo volvemos a quién decide qué se guarda, qué no se guarda, ¿no? Cómo se guarda, ¿no? Pues nos tenemos que reapropiar, ¿no?
de ese lugar, ¿no? Y este, bueno, es parte también de una tesis doctoral de Diego Albalaz, que yo estuve en el Tribunal de Tesis, y es una tesis que es realmente muy buena, muy interesante, en la que se plantean que, por supuesto, que hay que salir de los núcleos en los que siempre andamos pensando, ¿no? Madrid, Barcelona, Bilbao, y es como, ¿y Andalucía? ¿Qué pasa en Andalucía? ¿No? Entonces, pues bueno, pues Diego empezó toda esta tesis doctoral y armaron una página web que empezó a recoger fuentes y al final tienen un archivo en el que han ido recopilando, la verdad es que un número importante de fuentes, de nuevo, de una manera muy inclusiva, muy en diálogo con las comunidades, con los colectivos, ¿no? Y luego también funcionando mucho con trabajo voluntario, que creo que esta es una de las cosas que nos sucede, ¿no? Y aquí, pues como siempre, tenemos como estos dilemas de los recursos, las instituciones, pero sin recursos es verdad que es difícil mantener muchas veces los proyectos, ¿no? Tenemos otros archivos, otros ejemplos, como por ejemplo como el archivo desencajado en el MACBA de Barcelona, que me imagino que os sonará, ¿no? El archivo T de Gender Hacker, Diego Gender Hacker, que es si lo ponéis en internet, archivo T, es maravillosa la página. También Diego hizo una tesis y ahí está, ¿no? En la página, y realmente ha hecho un trabajo impresionante de recoger fuentes. O sea, esa página ya solo es como un archivo de archivos de archivos, es una locura todo lo que tiene ya recogido. Se llama archivo T, ¿no? De Gender Hacker, es realmente impresionante, ¿no? Y bueno, sabéis que en otros contextos pues hay otros archivos que son pues muy interesantes, ¿no? Os traigo aquí algunos, como por ejemplo, a ver, el archivo trans de Argentina, que por cierto tiene un Instagram que es interesantísimo, que van subiendo ahí un montón de cosas. El de Potencia Tortillera, de activistas lesbianas, feministas, queer de Argentina, que empezaron con un blog. Y de nuevo a decir, no tenemos recursos, pero sí podemos abrir un blog. Y a partir de ahí es donde empiezan a recuperar y a recoger un montón de fuentes, y el blog tiene ya una andadura de al menos una década, porque coincidió que yo estuve por allí de estancia en la UBA en 2011 y a partir de ahí arrancaron y han armado todo un archivo que de nuevo es muy accesible, que está recogiendo las aportaciones de la gente, ¿no? Y además está en construcción colectiva, porque ellas van cambiando, el grupo encargado del archivo va como rotando, ¿no? Así que os animo a que le echéis un ojo, ¿no? Aquí está el archivo T que os hablaba antes, de Gender Hacker. Y luego hay un archivo de creación reciente, que no tiene tanto tiempo, que es el de Moléculas Malucas, que pusieron en marcha Juan Queiroz y Mabel Bellucci, que os animo a que lo miréis porque es realmente súper interesante. Es otro ejercicio de archivo, de recoger investigaciones que están en marcha y, como dicen aquí, ¿no? Archivos y memorias fuera del margen, y están publicando cosas que son realmente una maravilla, ¿no? O sea que os animo a que miréis esto de Moléculas Malucas porque realmente es muy bueno, ¿no? Lo que están sacando, ¿no? Entonces, ¿qué es un archivo queer? Pues aquí quería pararme un segundo y busqué una definición para que delimitáramos un poco qué es de lo que estamos hablando, ¿no? Al menos hiciéramos este intento, ¿no? Y encontré en este número de la revista Radical History Review, se llama, un número que hicieron especial sobre queerizar los archivos. Sabéis que en los últimos años estamos hablando mucho de los archivos queer y al mismo tiempo también como de queerizar, ¿no? Como de atravesar los archivos con todas estas como prácticas, miradas, las otras formas de pensar y repensar los archivos. Entonces, bueno, esta es una tentativa de definición, ¿no? Cuando dicen, pues un archivo queer es un espacio donde une, recoge o conforma nociones o entendimientos históricos de la sexualidad y el género a través de un análisis de presencias y de ausencias. Quiénes están, quiénes no están, quiénes pueden realmente ni siquiera haber sido consideradas, ¿no? De hecho, el archivo es un espacio donde las personas queer aparecen como sujetos históricos. Esto es una cuestión aquí clave, ¿no? Incluso si esto sucede en el contexto de la falta o precariedad de estos archivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya solo el hecho de estar pensando en un archivo queer, estamos diciendo que los sujetos queer, es decir, todos aquellos que se escapan de la cis heteronorma,
claro que son sujetos históricos, ¿no? Son sujetos políticos, ¿no? De pleno derecho, ¿no? Y necesitan o tienen toda una andadura que, por supuesto, tenemos que reconocer, ¿no? Haya o no haya archivo, ¿no? Y luego me parece que esta es una cuestión importante también que os traigo aquí de estas lecturas que dicen, claro, los archivos queer, más allá de recopilar, más allá de acumular, más allá de tener es una sección de un museo que recoge las fuentes del lugar, ¿no? Sobre las personas, vamos a decir, LGTBI plus queer, lo interesante de pensar en un archivo queer es, además de todo esto que os estoy contando, es qué preguntas nos plantea sobre el género, la sexualidad, sobre cómo estamos escribiendo las historias de los movimientos, las historias que tienen que ver con y las políticas de género y la sexualidad, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos y los objetos adecuados que se incluyen y cuáles no? Y aquí, bueno, adecuado lo pongo entre comillas porque es mi traducción de proper, ¿no? De inglés, ¿no? Proper. ¿Quiénes son los que incluimos? Y aquí, por supuesto, podríamos añadir que una lectura queer de un museo, una mirada queer sobre un museo diría, nosotras no queremos estar en un museo para ser esos gays, lesbianas y trans buenos, ¿no? Que nos acomodamos, ¿no? No. Si estamos en un museo es para pervertir el museo, ¿no? Es para dar la vuelta al museo, para realmente plantear otra cosa o para acabar directamente con el museo también, ¿no? Y pensar en otra posibilidad de alojamiento de un archivo o no, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los que nos van a permitir escribir esta historia menos incómoda? Y a quienes vamos a dejar fuera porque nos van a problematizar y nos van a incomodar un montón. Y aquí hay experiencias interesantísimas. Estaba leyendo estos días, cuando venía para acá, un artículo sobre un archivo, este Leather Archive, este archivo de toda esta, como, no me gusta la palabra subcultura, ¿no? Las culturas del cuero, ¿no? Las culturas así de, no sé, pues eso, de BDSM, ¿no? del cuero. Y este investigador se había llevado a su clase de la universidad, una clase de posgrado, a ver un archivo que hay en Chicago de bueno, pues toda la gente, las comunidades que practican BDSM, ¿no? Y él hablaba de la oportunidad didáctica que supone llevar a una clase a un archivo así, ¿no? Y para entrar en el archivo hay que llamar a la puerta, cuenta en el artículo, ¿no? Para entrar en el archivo tienes que tener una edad, ¿no? O sea que ya eso va delimitando, no es un archivo que tú te encuentras en un museo, que entras así tranquilamente, ¿no? Es decir, qué sujetos están fuera y qué sujetos estamos incluyendo. Claro que si estamos haciendo una historia del movimiento LGTB, la gente que le da el lever al tema BDSM, así a las perversiones sexuales, pues quizás nos desentona un poco en el archivo, ¿no? Esto que estoy comentando aquí no es irónico. Esto que estoy comentando aquí es que dependiendo de las fuentes y de esas vidas que vamos a incluir, vamos a escribir unas historias u otras, ¿no? Y no es casual que, por ejemplo, yo aquí no conozco que tengamos ningún museo que haya recogido un archivo con las fuentes de las comunidades BDSMeras, ni mucho menos, ¿no? Estamos como muy lejos de esto, ¿no? ¿Entendéis? Entonces creo que esto es importante. Y además aprovecho para decir que cuando pensamos en un archivo queer, yo creo que es fundamental que no olvidemos la idea de la sexualidad, que tiene que estar, la idea de los deseos, de los cuerpos, de las perversiones, de la libertad sexual, ¿no? Que es que al final creo que vamos delimitando todo tanto, ¿no? Que se nos olvida que se nos olvida que lo queer era otra cosa, ¿no? Que lo queer realmente era esa radicalidad, era esa otra manera de pensar también lo sexual. Y esto tiene que estar de alguna manera. Lo digo porque sabéis que también en nuestro contexto los discursos, sobre todo lo LGTBIQ, se han ido desexualizando mucho desde la cuestión del matrimonio, incluso antes, ¿no? Un poquito antes, para la demanda del matrimonio, cómo se cambió ahí el marco del discurso y ¿no? por parte del propio movimiento, ¿no? Porque interesaba conseguir ese avance legal, ¿no? Entonces creo que si pensamos un archivo queer, todo esto tiene que estar, vamos, yo creo que más que presente, ¿no? Bueno, y siguiendo con esta idea de un intento de archivo queer, ¿no? Pues os traigo otra fuente que es más aquí de nuestro contexto, que es esta investigadora María Ángeles Alcántara, que ha hecho este trabajo genial sobre todos estos fanzines do it yourself.
fanzines feministas que, claro, ella reflexiona mucho sobre la imposibilidad de realmente recogerlo todo y la imposibilidad de meter todos esos materiales tan díscolos y tan cuestionadores y tan incómodos, de meterlos en estas categorías que tenemos. Y dice ella, teniendo en cuenta que muchas de las fuentes se resisten a entrar en un archivo con un sistema hegemónico que repite clasificaciones y lugares excluyentes, en el que estas iniciativas no estaban representadas, con difícil acceso o prohibidas. O sea, que es que venimos de esta historia, ¿no?, de los archivos, ¿no? Es difícil querer reunir y pretender hacer un archivo con este tipo de material no solo efímero, sino que de primeras parece huidizo en sus estrategias y formatos, ¿no? Nos pasa mucho con muchas fuentes que no sabemos muy bien dónde colocar, y las categorías existentes, pues que son súper limitadoras, ¿no?, cuando existen, porque a veces ni siquiera, ¿no?, homosexual, heterosexual, ¿no?, género, sexualidad. A veces los descriptores son realmente tan de cajas así, de compartimentos estancos, que realmente es imposible, o sea, es como violentar esas fuentes para meterlas ahí, meterlas en esas cajas, ¿no? Tenemos que pensar en cómo hacer para destruir o pensar en formas alternativas de organizar los materiales, ¿no? Y aquí me quería detener un segundo en otro de los proyectos de archivo, que es este de Caladona, que no sé si conocéis. Esta es una foto que hice yo cuando estaba allí trabajando, que pone aquí FGAM, esto es el Fons GAM, que es el fondo de Gretel Amann Martínez, que fue esta activista, aquí os la traigo, activista lesbiana, feminista, teórica, radical, interesantísima. No sé si no la conocéis, Gretel Amann. Y aparte de lo que escribió, de todo lo que puso en marcha, ¿no?, la revista Labyrinth, un montón de cosas, Gretel estaba en feminismo radical y además en la autonomía, ¿no? Era una de las defensoras de la autonomía feminista frente a las feministas de la doble militancia, y también batalló mucho por la cuestión lesbiana, ¿no? Pues Gretel, una de las cosas que aportó es que tenía esto que hemos llamado el mal de archivo, ¿no? Gretel, como activista feminista lesbiana, lo acumulaba todo, lo recogía todo, ¿no? Hablando con la que fue su pareja durante muchos años hasta su fallecimiento, hasta el fallecimiento de Gretel, decía, pero todo es, íbamos a unas jornadas, nos regalaron una caja de cerillas con el nombre de las jornadas, y Gretel guardaba la caja de cerillas. O sea, nuestra casa era un archivo, ¿no? Porque o apuntaba una idea en una servilleta y guardaba la servilleta. Y entonces lo que hace Gretel, que a mí me parece fascinante, es, fijaos, lo que hace es que monta un archivo, y entonces después lo donó a Caladona. Y es increíble que tú vas recorriendo las cajas de Gretel, y ella tiene aquí, en este caso, pues Barcelona, 30 de septiembre del 80, Asamblea de Independientes, pero ella ya había puesto aquí en lápiz también la fecha, y había puesto el sello, que es el hacha de doble haz, ¿no?, de las lesbianas separatistas, Gretel Amann, ¿no? Y es impresionante la cantidad de cosas que guardó ya organizadas. O sea, aquí hay toda una conciencia política de: compañeras, si no guardamos nosotras nuestras fuentes, nuestros documentos, las actas de las reuniones, los escritos, nadie va a venir a hacerlo por nosotras. Y si no escribimos nosotras nuestra historia, pues tampoco, ¿no? Y esto es una maravilla de archivo, ¿no? Esta es Dolors Mayoral, la que fue su pareja, como os decía, y esta es Mercè Otero. Y aquí me estaban enseñando, cuando fui a Caladona en 2019, hacer trabajo de campo allí con el fondo de Gretel Amann. Y para mí la verdad es que esto fue toda una alegría, y me sigue produciendo muchísima alegría. Pese a todo lo que luego he pensado y problematizado los archivos, necesitamos los archivos. Adelanto esta idea. Esto es como las identidades. Las identidades son ficciones políticas, pero las necesitamos todavía. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es pensarlas de manera crítica. No es que podamos suprimir las identidades, no, necesitamos seguir nombrando, visibilizando, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es, oye, la categoría mujer, pues cuanto más amplia, más porosa, más inclusiva, ¿no?, mejor, ¿no? La categoría boyera, pues igual, la categoría marica, igual, la categoría trans, igual, ¿no? Y así sucesivamente. La categoría feminista, bienvenido todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que quiera sumarse a la lucha feminista, ¿no? Estos debates que están tan en boga hoy en día, ¿no?
de quién es el sujeto político del feminismo. Me produce mucha alegría cuando me encuentro estas cosas en los archivos, ¿no? Porque yo hice una tesis, y aquí os la enseño, sin archivos. Esta tesis que yo defendí en el 2007, o sea, hace 15 años ya, cómo pasa el tiempo, que luego publiqué en la editorial Egales, que por cierto, gracias a Egales de nuevo, ¿no? Y no nos cansaremos de darles las gracias por bueno, todo lo que han ido publicando en todos estos años, que realmente han hecho una labor muy importante cuando otras editoriales nos lo ponían bastante más complicado, ¿no? Esta es la tesis que yo hice y, como os cuento, la hice sin archivos. Es decir, yo me planteé, cuando empezaba la tesis, que yo leía sobre el movimiento feminista y leía sobre algunas investigaciones que empezaban a salir sobre, sobre el movimiento o sobre colectivos gays, ¿no? Pero no encontraba realmente que nadie estuviera parándose a pensar en los colectivos de lesbianas. Y yo decía, pues esto sí que era un borrado, pero borrado de verdad, ¿no? O sea, que es que no estaban por ningún sitio. Y decía, pero no puede ser. O sea, si están en marcha desde los años 70, si son una parte fundamental del movimiento feminista, si luego forman parte de los colectivos queer, los colectivos mixtos, ¿no? LGTB, sí. Oye, ¿dónde están? No estaban por ningún sitio. Yo, de hecho, solo me las encontraba en las notas a pie de página que decían, el investigador o la investigadora de turno decía, como soy consciente de que no he entrevistado a activistas lesbianas, o soy consciente de que no hay fuentes lesbianas, pero es que me ha costado mucho, no he encontrado y tal. Y yo en la tesis una de las cosas que decía es, bueno, ya es la hora ya de salir de la nota a pie de página, o sea que ya nos toca, ¿no? Y me paro aquí a hablaros de esto porque, fijaos, por eso os digo la necesidad de los archivos también, ¿no? Los estamos problematizando, pero es que los necesitamos todavía, ¿no? Porque yo lo que me encontré fue que dije, vale, pues ahora me voy a ir a los colectivos a ver. Y claro, en aquel momento os estoy hablando de comienzos de los 2000, cuando ya realmente estoy haciendo el trabajo de campo y no tengo archivos donde ir. De hecho, en paralelo, una de mis mejores amigas está haciendo una tesis sobre anarquismo y prensa, y mi amiga se va a Ámsterdam, al archivo de Ámsterdam, se va a Buenos Aires, se va al archivo de Anselmo Lorenzo, y ella va al archivo, llega, le sacan unas cajas, que era esta foto que os traía aquí, y hace su trabajo de campo. Y a mí eso me parecía una fantasía. Yo decía, es que yo no voy a ningún sitio y me sacan unas cajas de nada, así con la información. Yo ahora cuando voy a Cala Dona y encuentro las cajas, digo, ¿pero esto qué es? O sea, esto qué alegría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Pues contactar con los colectivos y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que la gente, como somos bastante desastre, las activistas, pues los documentos se han perdido, se han destruido, que es lo que me encontré, están en sus casas, ¿no? Y mi tesis fue realmente una tesis de arqueología total, ¿no? Una de las cosas que me encontré es que, además de ser un desastre, las activistas, lo que nos sucede cuando analizamos, por ejemplo, una tesis como la mía, es que la gente consideraba que muchas cosas no eran importantes, eran vergonzantes, sentían como culpa, las habían destruido, y a veces me encontré con activistas que habían vuelto al armario. Entonces, pues todo esto no estaba por ningún sitio. O a veces la gente dejaba un local y entonces tiraba las cajas. Por ejemplo, el colectivo de feministas lesbianas de Madrid, que fue un colectivo bastante importante, ¿no? A lo largo de todos los años 80 y 90, ¿no? Que era parte de la coordinadora feminista, se había cambiado de local y tenían las cajas en un cuarto todo lleno de polvo donde estaba el colectivo de Taira, que compartían local. Entonces yo llegué allí y dije, bueno, pues venga, os organizo un poco las cajas mientras voy sacando las fuentes. Y allí tenían verdaderas joyas, claro, de los años, toda la década de los 80, toda la década de los 90, que está el feminismo pensando y haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo me encontré y bueno, en fin, que fue un poco como una labor pues bastante difícil para encontrar las fuentes, ¿no? Me pasó también que entrevisté a activistas que, esta anécdota la he contado ya alguna vez, una activista, Pat Albarsanz, que en su casa me vio tan perdida que me dijo, mira, llévate la maleta. Y me dio una maleta con lo que era su archivo. Y yo salí de su casa con su archivo, ¿no? Y llegué a casa y pues allí había de todo, claro, había fotografías, recortes de prensa, actas de las reuniones, hasta fanzines, o sea, era su archivo, ¿no?
Entonces, bueno, creo que esto es una cosa bastante relevante porque a mí, metodológicamente, esto me implicó que tuve que darle mucho peso en la tesis a las entrevistas, a las historias de vida, que de hecho empecé pensando en entrevistas y se me convirtieron en historias de vida. ¿Por qué? Porque yo necesité mucho esas fuentes orales, visto que no tenía esas otras fuentes documentales o que había muy poquitas. Y esto lo digo pensando en cuando intentamos como reconstruir narrativas, ¿no?, de sujetos como personas trans, ¿no?, transmigrantes que vienen. Es este proyecto que estáis trabajando aquí, ¿no?, con estos exilios, ¿no?, de estas geografías del terror, tal. Pues lo que podemos hacer es, desde luego, armar o intentar armar de alguna manera estas historias de vida, ¿no? O sea, que va a haber de muchos colectivos que, pues por los contextos en los que están, por las dificultades, las violencias que sufren, que es que no, por supuesto que no tenemos fuentes ni mucho menos. Y en este sentido, hay un grupo que está en Toronto, un grupo de travestis y trans, que también han armado un archivo, que es un trabajo súper interesante, que yo les escuché en un congreso de archivos LGTBI en Londres, que decían: nosotras nos dimos cuenta de que necesitábamos armar ese archivo, pero claro, hubo muchos años que no habíamos hecho nada porque teníamos que asegurar la supervivencia. Y ahora tienen este archivo como una especie de verdadera arma política, ¿no?, de decir, es la manera de contar al mundo lo que les está pasando. Entonces, el archivo, de nuevo, tiene como muchos proyectos en los que ellas van contando pues experiencias de mujeres trans en la cárcel, de cómo sobrevivir siendo trans y racializada en Toronto, etcétera, ¿no? Pero tienen toda esta reflexión de que hay veces que todos estos colectivos necesitan asegurar primero unas condiciones mínimas, ¿no? Tú cuando tienes que sobrevivir no estás pensando en organizarte los carteles de las manifestaciones en casa, ¿no? Bueno, aquí hay un trabajo muy interesante, que, por cierto, hablando de historias de vida, también os traía este libro aquí, que compilaron Víctor Mora y Geoffrey Ward 40 años después, porque incluye muchas historias de vida de gente gay, lesbiana, trans, bisexual, mayor. De hecho, hicieron muchas entrevistas a la gente que está acudiendo, bueno, al local de la Fundación 26 de Diciembre en Madrid, ¿no?, que está dedicada a gente LGTBI mayor. Y creo que es muy interesante. Y mucha de esta gente, varias de las que aparecen en las entrevistas, querían anonimizar su entrevista, su historia de vida, que me parece muy significativo, ¿no? Como todavía hoy hay gente que prefiere no poner su nombre y no decir que eso es lo que les ha sucedido. O sea, que fijaos, ¿no?, de qué violencias y de qué situaciones venimos, ¿no? Hay un trabajo de la antropóloga Gail Rabin que es muy interesante, que ella dice que la cuestión de los archivos, ¿no?, reflexiona sobre ello y lo hace con una metáfora geológica, ¿no? Y dice: los conocimientos queer son como estratos de sedimentos, ¿no? Y dice: ha habido periodos en los que las condiciones sociales y políticas han favorecido esa proliferación de conocimientos sobre las disidencias sexogenéricas, mientras que en otras ocasiones han supuesto su destrucción. O sea, no son solo los propios sujetos que tienen que asegurar condiciones de vida, sino también los periodos históricos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Alemania nazi, ¿no?, que arrampló no solo con vidas, sino por supuesto, con todo lo que eran artefactos materiales, hasta con barrios enteros de ciudades, ¿no? Yo me acuerdo de un recorrido en Hamburgo hace unos años que nos contaban cómo habían destruido los barrios donde vivían lesbianas y gays y trans, ¿no? Así que, dice Rabin, es una labor de las generaciones posteriores asegurar que las formaciones sedimentarias, ¿no?, siguiendo con esta metáfora geológica, son identificadas, excavadas, catalogadas y utilizadas para producir nuevos conocimientos. Sin embargo, dice ella, debido a la falta de mecanismos estructurales durables para asegurar una transmisión fiable de los conocimientos queer, estos a menudo se pierden, se destruyen o se olvidan, ¿no? Y luego pues, continúa hablando de la implicación que tiene todo esto, ¿no? Y no sé si conocéis también la experiencia de este archivo de Lesbian Her Story Archives, los archivos de la historia lesbiana o de los archivos lesbianos de Nueva York, que inició esta teórica y activista también Joan Nessel en su propio apartamento. Ella en su apartamento del Upper West Side, me parece, o East Side, esto da igual, en Manhattan, empieza a decir: oye, pues vamos a recopilar fuentes y tal. Y hay un momento que el apartamento, claro, se les queda pequeño y se trasladan a Brooklyn, y hoy en día, si vais a Nueva York, llevan ya
llevan ya unos cuantos años, han armado todo un archivo, ¿no?, que de nuevo está gestionado por personas voluntarias, que este es un poco, ¿no?, la cosa sí que le da más, más vulnerabilidad a veces, y que es un archivo impresionante. Yo estuve allí cuando hacía también la tesis y es una maravilla, ¿no? Y una de las cosas que está planteando ya Joan, y ha escrito últimamente sobre esto, es cómo hacer para pasar un poco el relevo, ¿no? Cómo hacer para las generaciones más jóvenes que están ya trabajando en el archivo, que son voluntarios en el archivo, cómo hacer para que se sigan ocupando del archivo y que el proyecto comunitario no se pierda, no se caiga, ¿no? Bueno, algunas ideas también para seguir pensando en esto de cómo queerizar los archivos. Fijaos, bueno, son todos estos trabajos, os traigo aquí algunas referencias, pero hay otras muchas, ¿no? Fijaos que cuando pensamos en archivos, claro, muchas veces son, pues como este de Nueva York que os comentaba, son también herramientas políticas, ¿no?, que nos permiten contrarrestar la apropiación de discursos por parte del poder o elaborar otros contradiscursos, ¿no?, frente a los relatos más dominantes, ¿no?, hegemónicos. En los últimos años yo creo que ha habido un verdadero, no sé si llamarlo boom, pero desde luego hay un montón de referencias con las que hace otros años no contábamos, ¿no?, en el ámbito anglosajón, y aquí creo que también empezamos a pensar mucho más en esta cuestión, ¿no? Y todas giran en torno a esta idea de, como os decía, del queerizar los archivos, ¿no?, es decir, a la renovación, a toda esta crítica al imperativo histórico sobre el tipo de conocimiento y a la manera en que lo heredamos en relación a los géneros y las sexualidades. Entonces tenemos este trabajo de Anne Shevkovich, que creo que es fabuloso, ¿no? Tenemos todo lo que ha escrito Halberstam sobre los archivos efímeros, ¿no?, o como José Esteban Muñoz, cuando se refiere a los archivos como algo que muchas veces está organizado al azar, así de manera más random, ¿no? Y luego tenemos también trabajos que creo que es importante tener en cuenta, que son todos los que vienen pues de todos los feminismos postcoloniales, ¿no? Por ejemplo, los que nos recuerdan que los archivos tienen toda esta historia imperial, ¿no?, como por ejemplo Anne Stoller, o cómo el colonialismo es un archivo cultural, ¿no?, los trabajos de Edward Said o de Gloria Becker, señalando que existe una relación entre queerizar y decolonizar y que deberían ir en paralelo, ¿no? No olvidemos que los archivos han funcionado históricamente como proyectos estatales orientados a la construcción de las identidades nacionales, cuando no a registrar a la gente no documentada, disidentes exogenéricos, entre otros sujetos, ¿no? Así que necesitamos en realidad, queerizar todos los archivos, ¿no?, de todos los tipos. Y creo que aquí tenemos una buena artillería para seguir pensando cosas. Y me voy a detener aquí en un par de trabajos que hemos publicado en los últimos años, en el marco de un proyecto europeo que se llama Crucev, que era Cruising the 70s, ¿no?, con este título tan sugerente, ¿no?, de jugando con la idea del cruising también, de volver a poner la sexualidad en primera línea, que era como atravesar los años 70 y era pensar los años 70 de otra manera. Y por eso también os los traigo aquí, ¿no? Pensar los años 70 de otra manera, fijaos que este libro que compilamos Alberto Berzosa y yo, queríamos titularlo así: Fiestas, Memorias y Archivos. Y esto tenía que ver con todo lo que pensábamos y repensamos para compilar el número, que era, por una parte, salgamos de esta mirada victimista ¿no?, muchas veces sobre los años 70, los años de la transición, que habla mucho de la ley de peligrosidad y rehabilitación social, ¿no?, y de la hostilidad del régimen frente a la gente gay y lesbiana, y pensemos en las vidas de la gente, pensemos en qué hizo la gente o cómo se organizaban para sobrevivir, ¿no? ¿Cuáles eran los lugares de encuentro? Cómo armaban las redes de socialización, ¿no? Cómo literalmente vivieron en un contexto tan hostil, ¿no? Entonces pusimos mucho énfasis en poner los focos en otros lugares, ¿no? En vez de tanto las organizaciones políticas, giramos el foco a más las vidas cotidianas de la gente, esas resistencias cotidianas, ¿no?, de cómo hacían, ¿no?
Y, por ejemplo, tenemos aquí trabajos que hablan de, uno de los trabajos habla de los equipos de fútbol como lugares de encuentro para lesbianas durante la dictadura, ¿no? Los equipos de fútbol que también viajaban, ¿no? Y esos viajes y esos encuentros, pues imaginaos las fiestas que se montaban, ¿no? Pues eran oportunidades para conocer a otras lesbianas en un contexto que era súper difícil porque si ahora no tenemos casi espacios, imaginaos en los años 70, ¿no? O, por ejemplo, también os he traído aquí alguna cita, el trabajo de Olga Maroto, cuando habla de, oye, pongamos también así sobre la mesa y recuperemos, ¿no? Dice ella, los referentes de la alegría, de la creatividad, del placer, ¿no? De la liberación sexual, de los cuidados y de la fuerza colectiva que hizo posible la resistencia y resiliencias que eclosionaron en los años 70. Olga trabaja sobre el archivo de la Casa de la Dona en Valencia, hizo un TFM sobre los carteles de los colectivos de feministas lesbianas de Valencia. Yo le animé a que siguiera investigando en el archivo y entonces continuó haciendo entrevistas a activistas y ha generado un pequeño como tsunami en el archivo porque muchas de ellas se han sentido interpeladas y han empezado a llevar cosas al archivo y tal. Entonces, hizo una investigación muy interesante en la que ella lo que concluye es que las lesbianas en los años 70, en los años de la transición, estaban mucho más visibles de lo que luego el relato más dominante ha contado, ¿no? Esto de la invisibilidad lesbiana y la doble opresión, bueno, sí y no. Tenemos que irnos también a las historias locales, ¿no? Tenemos que irnos a los contextos, porque ya lo que muestra es que las lesbianas estaban en la calle, en las manifestaciones, se daban la mano, se daban besos, en las horchaterías. Y su trabajo, a través de todas estas historias que recoge, desmonta muchos de estos lugares comunes, ¿no? Entonces creo que estos giros en los focos pues están siendo muy fértiles en este sentido, ¿no? De pensar en qué pasaba con las personas trans y travestis, pensar en qué pasaba con las vidas lesbianas, que es cierto que no han estado tanto incluidas en las investigaciones y la historiografía en general, ¿no? Y bueno, no tengo tiempo para detenerme en todos los trabajos, ¿no? Que son realmente todos maravillosos, pero hay uno que también quería traeros aquí, que es el de Alejandro Simón, que tiene un... Este está también aquí en el libro este rojo que os he enseñado, ¿no? Alejandro Simón, que tiene un trabajo maravilloso que, como os decía, que lo que hace es que encuentra unas fotografías de un artista gay, ¿no? Y entonces a partir de esas fotografías empieza a tirar, ¿no? de esa historia de vida, ¿no? Y va reconstruyendo junto con su pareja. Este artista ya había fallecido y va reconstruyendo en un diálogo, ¿no? Con su pareja a través de las fotografías y de otras fuentes y de las pinturas de este artista, esta historia de vida y esta relación, ¿no? Cómo se conocieron y cómo hacían para ligar, para ir a otros sitios, para encontrar. Y es realmente un trabajo súper interesante. Y me gusta mucho porque, bueno, es esta cosa poética también, ¿no? De que dice, es que claro, yo estoy con estas fuentes que es la historia de vida de esta persona, que encima ya no está, ¿no? Y estoy pasando las fotografías y es como que estoy cuidando estas fotografías, o sea, la propia persona que investiga y su relación con las fuentes, ¿no? Y es realmente muy interesante, ¿no? Porque dice, claro, cuidamos los archivos y como nos cuidamos a nosotras, usamos el pasado como nos tocamos, así tocamos estas cajas de cartón. Y esto viene a vueltas con esta cuestión que me parece muy interesante, que es, de nuevo, que un archivo no solo conserva, ¿no? Sino que nos tiene que hacer pensar cómo nos estamos acercando a las fuentes, ¿no? Cómo estamos poniendo nuestra propia también mirada sobre las fuentes, cómo las estamos pensando y creo que, por ejemplo, Alejandro realmente hace un trabajo muy bueno porque deja correr también mucho la creatividad y la imaginación, ¿no? Que creo que aquí es muy interesante, ¿no? Bueno, y ya para concluir, no sé qué tal voy de tiempo. Vale. Para ir concluyendo, quería comentaros que tenemos muchas posibilidades de tipos de archivos y a mí se me ocurría estos días, por ejemplo, bueno, ya he trabajado sobre esta idea más, pero volvía sobre ella. El archivo, por ejemplo, de todas las fotografías que ha hecho esta artista, Sanel Muholi, esta artista sudafricana, lesbiana, no sé si la conocéis, que es fantástica. Si ponéis su nombre en Google, tiene una página web en la que va subiendo todos sus trabajos. Este es uno de las múltiples colecciones que tiene, esta de caras y fases, ¿no? Y lo que está haciendo ella es retratar
a la comunidad lesbiana en Sudáfrica, ¿no? Es a la comunidad queer, de hecho, porque es más amplio, ¿no? Y sabéis que en Sudáfrica todavía existe pues, lo de las violaciones correctivas de lesbianas y bueno, y ella lo que ha ido haciendo es armar como múltiples archivos, ¿no? Reclamando pues eso, esa visibilidad de una comunidad que está muy estigmatizada, muy castigada, ¿no? Y esta es otra forma, a mi modo de ver, de armar un archivo, ¿no? Podemos hacer historias de vida, podemos hacer fotografías, podemos trabajar de múltiples maneras, ¿no? Saliendo un poco de las lógicas más clásicas, ¿no? Y os quería también enseñar otra idea, otra cuestión, ¿no? Para tenerla en cuenta, que tiene que ver con la cuestión de que los archivos tienen que ser inclusivos, tienen que estar en diálogo con las comunidades. Creo que esto es muy importante y sobre todo si trabajamos desde una institución, ¿no? Tienen que intentar ser participativos en todo lo posible, ¿no? Y también podemos sacarlos, ¿no? Por supuesto, de los lugares más cerrados, más. En este sentido, no sé si conocéis el trabajo de Sara Ahmed, el de ¿cómo se titula? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve cuando ella habla de dar una conferencia en un supermercado? ¿No? Es decir, hacer cosas en lugares donde no se esperaba. Y os traigo este ejemplo que me encontré un poco por casualidad en el mercado de Iruña, el mercado central. Estaba paseando un día y me encontré una maravilla, que es esta, que es que la Comisión Ciudadana Antisida de Navarra, que fijaos tiene todos estos años, ¿no? Desde 1986, había decidido desempolvar los carteles de todas las campañas que había hecho desde entonces sobre el tema del VIH-Sida y colgarlas en el mercado. Entonces, esto es una cosa, como os digo, sobre la que reflexiona Sara Ahmed, ¿no? Y es una estrategia genial, me parece, que tiene que ver con que los archivos tienen que ser algo vivo, ¿no? No puede ser que estén en fortalezas, que solamente para entrar tengas que ser investigadora. No, yo creo que tenemos que cargarnos esto totalmente, ¿no? Y fijaos lo que hace este colectivo, que es que cuelga los archivos en el mercado. Esta es la estrategia esta de in your face total. Es como vas a comprar una lechuga y te encuentras los carteles la Comisión Anti-VIH-Sida, ¿no? Quieras o no, los ves, están ahí y están hablando de cuerpos, de sexualidades. Aquí están todos los carteles de todas el póntelo, pónselo famoso ¿no? En los 90. Aquí están todos los carteles de todas las campañas, ¿no? Y me pareció realmente una idea genial que, como os digo, da cuenta de esta noción de que el archivo tiene que ser vivo, ¿no? Que es que lo podemos sacar de las cuatro paredes de las instituciones, de los museos, que lo hacemos viajar a otros lugares, ¿no? Trastocando también esas nociones de dónde se tiene que mostrar las cosas y dónde no, y por qué contenidos sexuales no pueden estar en un mercado, ¿no? Para que los vea todo el mundo. Además, con la idea, como os digo, de encontrártelos, ¿no? Así como eso, que vas a comprar y ves una exposición, ¿no? Al mismo tiempo. Y bueno, ya sí, para finalizar, quería decir que, bueno, como os decía, ¿no? Creo que seguimos necesitando los archivos, pero no nos vale cualquier cosa, claro. Aquí está la diferencia, creo, también entre lo LGTB y lo queer, ¿no? O al menos para mí, ¿no? Creo que tenemos todavía esta necesidad y urgencia de recopilar, de organizar las fuentes. Y por otra, si lo hacemos en clave crítica queer, no podemos escapar a la idea de que un archivo diferente, un archivo queer, es al final más bien un no archivo, un contraarchivo. O pensando en el trabajo de Halberstam, el arte queer del fracaso, que os lo recomiendo, es un archivo que fracasa estrepitosamente en el objetivo de recopilar, de disciplinar los materiales, evidenciando así más lo que se pierde que lo que se gana en las narrativas de progreso o perfección, ¿no? A mí me gusta pensar más en los archivos como algo vivo, ¿no? Algo que, como señaló Stuart Hall, contradice la fantasía de lo completo.
¿no? De lo exhaustivo, de que está ahí todo, ¿no? Y ya con eso ya te haces una idea, ¿no? Los archivos no son o no pueden ser simplemente colecciones históricas inertes, sino que mantienen una relación dialógica activa con las preguntas que desde el presente le hacemos al pasado. Y desde las perspectivas queer le hacemos un montón de preguntas al archivo, al pasado y a todo, ¿no? Y creo que aquí, además de los retos que tenemos en general cuando pensamos en los archivos, ¿no? Las cuestiones de la digitalización, las cuestiones del acceso abierto, las cuestiones del tratamiento ético de las fuentes, que a veces hay que preguntar a las familias, o a veces, por ejemplo, sabéis, los archivos sobre peligrosidad social hay que todavía esperar 50 años, ¿no? A que haya fallecido la persona, y si no, un recurso es anonimizar, ¿no? El testimonio. En fin, a todos estos retos que tenemos en general, creo que tenemos que sumar todas estas preguntas, y seguro que alguna más que se nos puede ocurrir ahora, ¿no? Y, en definitiva, tenemos que activar la imaginación y pensar cómo bucear, ¿no? Cómo buscar esas otras historias que no se contaron, que todavía no se cuentan, que no están, ¿no? Porque no interesaban, porque no se consideraron importantes, ¿no? Y aquí, como os decía, pues podemos poner en marcha un montón de cosas, ¿no? De autoetnografías, historias de vida, el tema como os decía, del trabajo de Alejandro Simón, ¿no? De las fotografías, etcétera. Así que, como veis, pues me temo que no tengo una fórmula para armar un archivo, ni mucho menos, ¿no? Creo que seguimos necesitando los archivos, que son claves, ¿no? Pero que, como os decía, precisamente ante la oportunidad de organizar un archivo, creo que hay que pensar un montón de cosas, ¿no? Y que, como os decía, pues un archivo queer va a fracasar, pero está bien que fracase, ¿no? O sea, que vamos a tener más ahí todas esas como cuestiones, todas esas preguntas, esas presencias, ausencias, ¿no? Y lo interesante va a ser cómo las vamos a pensar, ¿no? ¿Qué nos va a sugerir el archivo y qué oportunidades hay ahí, ¿no? También, como os decía antes, didácticas, ¿no? Y de reflexión colectiva. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.